Dios les bendiga. Bendiciones. En esta mañana, pues le doy muchas gracias a Dios por permitirme de nuevo compartir esta enseñanza que ya había compartido con los jóvenes el sábado pasado y que consideramos es importante para la campaña que estamos teniendo de la misión de los 70, llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y para poder llevar un mensaje, el mensaje de salvación, antes nosotros debemos entenderlo completamente. Amén. Como decía el sábado, es difícil enseñar a otros lo que yo ni siquiera tengo claro, ¿verdad? Si yo desconozco bien de un tema, pretender enseñarlo, lo que hago es llevar esa misma incomprensión que tengo yo hacia la otra persona, trasladar esa incomprensión que yo tengo hacia la otra persona. Tampoco va a entender si yo no tengo claro el mensaje. Amén. A pesar de que el mensaje de salvación ha llegado a muchas personas, a veces no se tiene claro en realidad la manera como Dios ha perdonado al pecador, cómo fue el proceso de salvación o cómo es el proceso en el que Dios justifica al hombre. Nosotros sabemos de que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que sucede tal justificación? A veces la desconocemos. Y a pesar de que a veces podemos tener muchos años en el Evangelio, podemos desconocer esta gran verdad, que es indispensable de que todo creyente, nuevo o antiguo, conozca. De hecho, este debe ser el primer mensaje que nosotros debemos escuchar cuando se nos predica. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Hay alguien en la puerta? Capítulo 3, versículo del 21 al 25. Al 26, perdón, del 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 26. Amén. Dice las Sagradas Escrituras: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la misma mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Este mensaje lo voy a basar en 4 verdades absolutas, no relativas. No que si a mí me parece sí, pero si no me parece no. No es verdad o verdades que surgieron de X religión o de X libro. Son verdades absolutas, pues Dios lo ha establecido así en las Escrituras. Pues Jesús mismo lo enseñó así. Pues los seguidores de Jesús, sus discípulos y sus apóstoles lo enseñaron así. Y voy a basarme en estas 4 verdades que iré enumerando a medida que transcurre el mensaje. Las Escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente o el resultado de un proceso simple o común, sino la obra creativa de un Dios eterno. De un Dios eterno. El hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y encuentran en Él el sentido de su existencia, solo en amarle y glorificarle. Únicos entre todas las demás criaturas, solo ellos, el hombre y la mujer, fueron creados a imagen de Dios, con personalidad, intelecto
y voluntad. Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento, y como resultado de esto, su compañerismo con Dios fue roto. Estas consecuencias devastadoras de la desobediencia de Adán no solo le afectaron, sino que resultaron en la caída de toda la raza humana. Ahora todos los hombres, sin excepción, entran en este mundo llevando la naturaleza caída de Adán, manifestando la hostilidad de Adán hacia Dios. Amén. Lo que les acabo de leer es una idea de cómo el pecado entró en el mundo y cómo nos ha contaminado a todos nosotros. El pecado entró por un hombre, y por ese pecado entró la muerte a la humanidad. Y todos los que hemos nacido después de ese pecado hemos sido contaminados o hemos sido afectados por el pecado de ese hombre primero que pecó, que fue Adán. Alguien preguntará, pero ¿cómo es posible que por la culpa de un solo hombre todos nosotros paguemos las consecuencias? Y yo pregunto, ¿alguna vez tú has hecho algo cuyas consecuencias la paguen otros? Pregunto, ¿alguna vez usted ha hecho algo y las consecuencias la paga otras personas? Cierto, sí ha pasado, sí sigue pasando. Cosas buenas o cosas malas que hagamos afectan a otras personas. Bueno, así pasó con Adán. Su pecado, su desobediencia lo rompió la comunión que él tenía con Dios, el propósito para el cual él fue creado, que fue para tener comunión con Dios, y eso hizo de que él se apartara de Dios y nos afectó a todos nosotros que somos hijos de Adán, a toda la humanidad. Y la primera verdad que quiero que tengamos bien claro en este mensaje de salvación, en el tema de la justificación del pecador, la primera verdad es que todos los hombres somos pecadores. Dígalo, todos los hombres somos pecadores. Todos. Es una verdad absoluta, sin lugar a dudas. Nadie es bueno. Todos los hombres somos pecadores. Por naturaleza tendemos, nos inclinamos hacia el mal. Amén. Todo el ser humano, desde que nace hasta el día de su muerte, su tendencia natural es hacia el pecado. Por lo tanto, todos nosotros somos pecadores desde que nacemos. Y quiero leer un pasaje que está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, y quiero que me sigan en la lectura. Romanos capítulo 1, versículo del 18 hasta el 32. No vaya a cerrar su Biblia, que todo lo vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. Dice, síganme en la lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados ¿de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, ¿de qué más? Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, ¿qué más? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. El apóstol Pablo, cuando escribe toda esta cantidad de pecados el cual Dios entregó al hombre, dejó que el hombre viviera en su desenfreno por causa de ignorar a Dios, menciona una cantidad de pecados. Muchos dirán, es que yo no soy homicida, es que yo no soy ladrón, pero hay muchos altivos, hay muchos murmuradores, hay muchos que piensan el mal, hay muchos que planean hacer daño, hay muchos que odian, ¿cierto? Y todos esos son pecados que según la Biblia, según las Escrituras, los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Todos nosotros somos pecadores, amén. Todo el ser humano, todos los seres humanos somos pecadores sin excepción. Y la lista que acabamos de leer cuentan una pequeña parte de todos los pecados que podemos cometer los hombres. Los hombres, aunque tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de ayudar a otros, tenemos la capacidad de algunos incluso de hacer bien a otras personas. No obstante, el hombre por sí, su naturaleza es hacia el pecado, no porque tenga también algunas tendencias, o tenga la capacidad de hacer el bien, significa de que el hombre sea bueno, ¿sí? Recuerden que incluso los malos también pueden hacer el bien, los malos también pueden amar o no, ¿sí? Los malos también pueden amar. Entonces no porque amemos, no porque el hombre tenga la capacidad de amar, significa de que el hombre es bueno. No, tenemos la capacidad de amar porque fuimos hechos a la imagen de Dios, y como imagen de Dios podemos amar como Dios ama. Bueno, no en el sentido de que igual que el amor de Dios, sino que también nosotros podemos amar. ¿Sí me explico? Entonces, primer principio, todos los hombres, o primera verdad, todos los hombres somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 9. Del 9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos justos hay? No hay ninguno, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Levante la mano alguno que sea bueno aquí. Levante la mano el que esté aquí que nunca haya cometido un pecado. Levante la mano el que está aquí que nunca haya cometido un pecado. Ninguno, ¿verdad? Todos nosotros por naturaleza somos malos. Entonces esta es nuestra primera verdad. Amén. Todos los hombres somos pecadores. Amén. ¿Lo tenemos claro, hermanos? No hay nadie que se salve. No hay nadie que se salve. Tenemos una segunda verdad. Según lo que leímos en Romanos capítulo 1, los que practican tales cosas, los que mencionamos, son dignos de ¿qué? ¿Son dignos de qué? Dígalo sin miedo. ¿Son dignos de qué? De muerte. La segunda verdad es que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado del hombre debe ser
la muerte. Dios exige la muerte del pecador. ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo sabía? Dios exige la muerte del pecador. Dios en su justicia demanda la muerte del pecador. Dios en su verdad, en su poder absoluto, en su justicia absoluta, exige que todos los hombres que hayan pecado deben morir. Entonces tenemos un gran problema. ¿Cuál? De que el primero dice de que todos los hombres somos pecadores, ¿cierto? Y la segunda verdad es que la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces tenemos aquí un problema. Si todos los hombres somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, entonces por regla significa de que todos los hombres deben morir. Amén. Lo tenemos claro por lo que veo. Si todos los hombres somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, volvamos a decirlo, todos los hombres debemos morir. ¿Qué tipo de muerte se refiere? Que ahora que yo muera me sepultan y... Pues no esa. Hay una muerte eterna para todo el pecador. Para todos los que han pecado hay una condenación. Dios ha establecido un juicio en el que a los que son impíos, pecadores, a los que hicieron el mal, serán condenados eternamente, mas los que son justificados, a los que Dios encuentra justos, a ellos les dará la vida eterna. Amén. ¿Sí me explico? A los que son pecadores, a los que son impíos, por cuanto la paga del pecado es la muerte, todos ellos morirán eternamente en un lugar que Dios ha llamado condenación. Usted puede llamarlo lago de fuego, puede llamarlo infierno, como usted quiera llamarlo, pero es un lugar de tormento eterno, como lo dice Jesús, a los que han pecado. Pero a los que son justos, Dios le tiene preparada la vida eterna. Amén. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora podrías preguntar, pero ¿cómo es posible de que me estás diciendo de que los que son pecadores e impíos van a un lugar de tormento eterno y los que son justos van al cielo? Y me acabas de decir que no hay ninguno que es justo, ¿verdad? Porque yo acabo de decir, la Biblia dice que justo no hay ni aún uno, ¿cierto? Y Dios dice que los justos sí irán al cielo. Bueno, es que Dios justifica a ciertas personas, a algunas personas. Dios justifica al pecador. Pero entonces entramos en otro dilema. ¿Cómo es posible de que Dios, diciendo que Él es justo y que la paga del pecado es la muerte, luego pueda decir de que Él puede justificar al pecador? Es como extraño, ¿verdad? O sea, es justo y dice que la paga del pecado es la muerte y debemos morir, y debemos morir, pero también está diciendo de que Él puede justificar al pecador. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Alguien que me lo lea, por favor, antes que me siga saliendo el gallo. Proverbios 17, 15. Amén. El que, ¿cómo? Repítalo, hermano. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son ¿qué? Igualmente abominación a Jehová. Para el Señor es una abominación, es un pecado terrible alguien que justifica al malo. Para nuestro Dios, nuestro gran Dios justo, perfecto, es un pecado abominable cualquiera que justifica a un pecador o a alguien que ha hecho lo malo. Pueden imaginarse ustedes a un juez. Voy a colocar un ejemplo que es muy, muy útil para este caso. Imagínense a un juez que presentan, présteme atención, no se me distraiga. Imagínense a un juez que le presentan ante él a un delincuente, un homicida que ha cometido una gran cantidad de delitos. Y este juez, cuando lo presentan, han dicho: bueno, este es el mejor juez de todo el país.
Es el mejor juez de todo el país. Vamos a llevar a este homicida delante de él, porque él lo va a juzgar con toda la severidad y con toda justicia, porque él es el mejor juez. Y cuando presentan a este delincuente delante del juez, el juez dice: yo soy el mejor juez y soy un juez justo, pero yo también soy un juez bien bueno. Y por eso yo declaro inocente a este hombre y puede irse para su casa. ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Qué es justo? Dígalo sin miedo. ¿Le parece justo eso? No, eso sería un acto de injusticia, ¿verdad? Y al mismo Dios, y Dios dice que Él le parece una gran abominación, un gran pecado, cualquiera que justifica al impío. Y si Dios dice que a Él le parece un gran pecado el que justifica al impío, ¿cómo puede entonces Dios justificar al impío sin ser injusto? ¿Cierto? ¿Sí puedes ver el dilema? Él dice que el que justifica al impío es injusto y es un pecador. Ahora, ¿cómo Dios puede justificar al impío sin ser injusto? Dios no peca, amén. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede cometer pecado, porque Él no peca ni Él tienta a nadie para que peque. Por lo tanto, Dios es justo, y en su justicia y en su amor Él buscó una forma para poder justificar al pecador sin ser injusto. Dios es amor, amén. Y todos nosotros sabemos y predicamos que Dios es amor. Pero además de ser amor, otra de las cualidades perfectas de Dios, no superior ni más que el amor, sino igual al amor, es que Dios es justo, amén. Ninguno de los atributos de Dios supera a otro atributo suyo. Yo no puedo decir que Dios es más amor que justo, sería un pecado decir esto. Ni puedo decir que Dios es más justo que amoroso, sería otro pecado igual de grave decir esto. Su justicia, su amor, su bondad, su misericordia, todos sus atributos son de igual valor, amén. Dios es perfectamente amoroso, Dios es perfectamente justo, Dios es perfectamente misericordioso, Dios es perfectamente bondadoso. Por lo tanto, ningún atributo de Dios va a negar otro atributo de Él. ¿Cómo así? Dios, por brindar amor, no va a negar su justicia. O sea, no es que Dios o es amor o es justo. No, Dios es amor y es justo. ¿Sí me explico? Dios es amor y es justo. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo Dios, siendo justo, puede perdonar al impío si cualquiera que hace semejante cosa es un pecador? Y es aquí donde encontramos nuestra tercera verdad, que dice: Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa un sacrificio de sangre que aplaca la ira de Dios contra el pecador. Una propiciación, si usted lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un sacrificio que aplaca la ira de Dios contra el pecador. ¿Se acuerdan cuando Dios estableció la ley de Moisés? Cómo Dios pasaba por alto los pecados del pueblo de Israel por medio de los sacrificios de los corderos. ¿Sí lo recuerdan? Tenían que diariamente hacerse sacrificios para que Dios se calmara o apaciguara su ira contra el pecador. Amén. Todos los días había que hacer sacrificio. ¿Por qué todos los días? Porque el hombre todos los días pecaba. Y todos los días había que hacer sacrificio, el continuo sacrificio, todos los días, en las mañanas y en las tardes, por el pecado del pueblo, para apaciguar, calmar, mitigar el enojo de Dios contra el pecador. Ahora, ¿usted cree que Dios está contento contra los pecadores? ¿Dios se complace con los pecadores? De hecho, lo que leímos en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿De quiénes? Romanos 1:18. ¿No está leyéndolo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres. La ira de Dios está contra los pecadores, contra todo aquel que hace pecado. Amén.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. La ira de Dios está contra el pecador. Entonces, para apaciguar la ira de Dios, ¿contra quién? Contra el pecador. Para calmar la ira de Dios contra el pecador, era necesario el sacrificio de un cordero, de un animal, que muriese y derramase su sangre. Pero ahora, escúcheme bien y préstame atención, que este es el centro del evangelio, lo que voy a decir a continuación. Pero ahora, Dios, en su amor y en su justicia, justicia que demanda la muerte del pecador y que demanda la muerte tuya y la muerte mía, Dios no nos ha cobrado o no nos ha demandado la muerte de nosotros, sino que ha pagado ese castigo en un hombre justo. ¿En quién? En Jesucristo. Nosotros somos los que debíamos, o éramos los que deberíamos morir, porque nosotros somos los pecadores. Amén. Pero Dios, en su misericordia, en su amor y en su justicia, no nos mató eternamente a nosotros, sino que sacrificó a su Hijo para morir por nosotros, para que en su sangre hoy tengamos vida. Amén. ¿Estamos agradecidos con eso? Amén. De esta manera Dios muestra su amor, pero también muestra su justicia. Nosotros no podemos decir de que Dios, como dijo alguien, Dios no quiso ser justo con nosotros, sino que en vez de castigarnos, Dios nos amó entregando a Jesús. No, Dios fue justo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por el pecado y alguien lo pagó. Amén. ¿Pueden ver la justicia de Dios? Alguien debía pagar por el pecado y alguien pagó. ¿Quién lo pagó? Jesús. Amén. Esta es la tercera verdad, mi hermano. La tercera verdad y el centro del evangelio. Si tenemos claro esto, de que Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados, digamos que estamos muy bien orientados, o tenemos una base bien firme, un fundamento bien firme, si queremos evangelizar a otros. Pues esta es la base: que todos los hombres somos pecadores y que todos debemos morir. Y Dios mostró su amor, pero también su justicia en Jesucristo. Dios sacrificó a su propio Hijo, descargó todo su enojo, toda su ira que nos correspondía a nosotros, lo descargó en Jesucristo. Él fue justo, Él fue recto y no cometió pecado. Él fue justo, o es justo, recto, y cuando estaba aquí en la tierra nunca cometió pecado. Y en su perfección, Hijo de Dios, murió por ti, murió por mí, en lugar nuestro. Amén. Amén. Y la cuarta verdad, también absoluta, igual que las otras tres: todo el que cree en Jesucristo es justificado por su sangre. Todo el que cree en Jesucristo es justificado por su sangre. Y con esto quiero decir, si somos justificados, es decir, somos declarados justos ante Dios. Somos declarados justos ante Dios. Y como les dije ahorita, los que viven o los que son pecadores serán eternamente condenados. Mas los que son hallados justos, ¿a dónde irán? A la vida eterna. Entonces, esto responde a la pregunta de ahorita: ¿cómo puedo ser hallado justo? ¿Quiénes son justos? Los que son, o los que han creído en Jesucristo. Los que han creído que este sacrificio fue verdad y los que han reconocido de que ahora Cristo es el Señor de sus vidas. Si tú has creído, mi hermano, si tú has creído que Jesucristo es el Señor de tu vida, que Él murió en tu lugar, entonces eres salvo. Pero si no has creído esto, si simplemente te parece que es un cuento más, una fábula más, o que es algo que se inventaron los evangélicos o las personas para acusar al mundo, para ganar dinero, esa es una gran equivocación, un gran pecado. Todos aquellos que han creído en Jesucristo
pueden encontrar la salvación. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra todos los pecadores. Amén. Justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? De Jesús, de Jesucristo. Justificados por la sangre de Jesucristo, ahora somos salvos de la ira de Dios contra el pecador, contra el pecado. Amén. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio de salvación es un mensaje que muestra el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Por mucho tiempo a veces simplemente se hace un énfasis en que Dios es amor, que Dios es amor, Dios es amor, y cierta y verdaderamente Dios es amor, pero también es un Dios justo, un Dios de justicia. Amén. Es un Dios de misericordia. Y como les decía ahorita, su amor no invalida su justicia, porque su justicia y su bondad y amor son iguales. Y Dios, debiendo castigarnos a nosotros, o nosotros mereciendo el castigo, en su amor no lo quiso que lo pagásemos nosotros, y en su justicia hizo que lo pagara Jesús. Amén. Usted conoce muy bien, y estoy bien seguro que usted conoce el concepto de la figura de codeudor, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha servido de fiador a alguien? ¿O usted ha solicitado un fiador? ¿Sabe que cuando usted no paga la deuda, ¿a quién le cobran? ¿A quién le cobran? Al fiador. De hecho, ni siquiera lo llaman a usted. ¿A quién llaman? Al codeudor. Pues eso es lo normal. Si usted presta a un banco y usted no paga, nunca lo llaman a usted, llaman al codeudor. Y si usted no paga, ¿quién lo paga? El codeudor o el fiador, ¿cierto? Podemos ver de esta manera, haciendo una analogía, Jesucristo fue como nuestro codeudor, nuestro fiador. Teníamos una deuda inmensa, grandísima, impagable. Amén. Tenemos con Dios por nuestra maldad una deuda grandísima, impagable. No había forma de que nosotros los pagáramos. Éramos morosos, deudores a Él. No teníamos forma de pagarla. Merecíamos la cárcel, la muerte por nuestra maldad y por nuestro pecado. Pero salió Jesús como fiador nuestro, como nuestro codeudor, y pagó nuestra deuda en la cruz. Amén. De igual manera, como lo hace un codeudor hoy, pero de mucha mejor manera, más perfecta, Cristo pagó mi deuda en la cruz, para que ahora yo no tenga que pagar nada, para que ahora simplemente yo tenga que creer, caminar con Él, caminar de su mano, reconociendo y en forma de agradecimiento por lo que Él hizo por mí. Amén. Es lo único que Dios nos pide ahora. No que muramos eternamente por nuestro pecado, sino que ahora que hemos conocido esta gran verdad, caminemos con Jesús todos los días de nuestra vida. Y cuando caminamos con Jesús, todo nuestro ser es transformado. Amén. Nuestra manera de pensar es transformada, nuestra manera de hablar es transformada, nuestra manera de vestirnos es transformada, nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos es transformada, nuestra manera de vivir es transformada. Amén. Ya no vivimos como antes vivíamos en pecado, sino que ahora comenzamos a vivir una nueva vida, porque Cristo ha vencido sobre el pecado y nos ha perdonado. Amén. Todo nuestro ser, todo lo que somos debe ser transformado, y cada día debe ir siendo transformado, debe ir siendo perfeccionado, porque aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando día a día, hasta el día de su venida o hasta el día de nuestra muerte. Amén. Todos nosotros que hemos creído en el Hijo de Dios
todos nosotros que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es el sacrificio por nuestro pecado, el Cordero de Dios, como decía la canción ahorita, el que fue inmolado en la cruz por nosotros, todo aquel que le sigue a Él tendrá la vida eterna. Amén, mis hermanos. Entonces repasemos rápidamente estas 4 verdades que debemos tener bien claras. ¿Solamente algunos hombres son pecadores? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Cuando uno dice todo, es todo, no queda nada por fuera. Amén. El alto, el bajito, el gordito, el flaco, el pequeño, el grande, de cualquier raza, todos los hombres somos pecadores. Esa es la primera gran verdad. La segunda verdad, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. Dios exige, Dios demanda en su justicia de que el pecador debe morir, según Romanos 1:32, según Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. La tercera verdad es que Cristo es la propiciación por nuestro pecado. Cristo fue el cordero que fue sacrificado por nosotros. ¿Quién debía pagar por nuestro pecado? ¿Él o nosotros? Nosotros. ¿A quién se las cobró el Señor? A Jesús. Se la cobró a Jesús. Nuestra deuda se la cobró a Él. Amén. ¿Tenemos claro? A Él. Y cuarto, ¿quiénes son justificados? Amén. Te pregunto, mi hermano, ¿tú eres justo ante Dios ahora mismo? Amén. ¿Por qué eres justo ante Dios ahora mismo? ¿Porque tú eres bueno? No. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. Amén. Solamente aquellos que han creído. Obviamente, creer implica más que la idea simple de que, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Creer es más que eso. Si tú crees, si yo creo de que lo que Dios dice de que creamos en Él es simplemente tener la idea de que, Dios existe, ya creo en Dios, estás equivocado, porque hasta el diablo cree. ¿O tú crees que el diablo no sabe que Dios existe? ¿Sí o no? De hecho, Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. El diablo cree en Dios y por eso es salvo. El diablo es salvo. No se va a arrepentir, aunque alguien alguna vez hizo una oración para que el diablo se arrepintiera. Yo escuché la oración, pero no se va a arrepentir. Aunque cree en Dios, aunque sabe que Dios existe. Los demonios saben que Dios existe. Entonces, saber de que Dios existe no te hace a ti salvo. Saber de que Dios existe y saber todo esto. ¿Tú crees que Satanás no sabe todo esto? De que Jesús es el Salvador, de que en Jesús es la propiciación por su pecado, pero de nada le sirve saberlo. Hermano, no nos equivoquemos. Saber esto no es lo que nos hace salvo. Es vivir, creer en Jesucristo y vivir para Él. Caminar con Él, eso es lo que a ti te hace salvo. Amén. Es lo que a ti te hace salvo. Entonces debemos tener bien en claro esta verdad. No nos equivoquemos, no nos desenfoquemos, porque muchos dirán, es que yo creo en Dios, es que yo sé todo eso. Y debemos tener bien en claro de que simplemente el saberlo no hace a nadie salvo. Es vivir para Él, es caminar con Él. El que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo, debe caminar tratando de imitar sus pasos, sus pisadas, su vida. Amén, mis hermanos. Entonces, este es un principio, o el fundamento. Sí, bueno, el principio, el fundamento, la base de nuestra fe. Esto que acabo de explicarlo ahora es la base de nuestra fe. Amén. Si lo tenemos claro, si comenzamos a estudiarlo y a entenderlo con el corazón más que con la mente, porque con la mente es fácil entenderlo, pero con el corazón, de creerlo, créame que estaremos agradecidos con Dios por lo que Él hizo por nosotros, pues demostró su amor y su misericordia en todo esto. Amén. Créalo, mi hermano, vívalo, vivamos para Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor.
Bendito eres, Padre. Gracias por tu misericordia, bondad, amor y justicia manifestadas por medio de Jesucristo hacia nuestras vidas. Gracias por tu perdón en la sangre de tu Cristo, de tu Cordero, de tu ungido. Gracias porque nos diste libertad del pecado. Nos libertaste de la esclavitud del pecado y ahora somos libres para ti, libres para la justicia, para vivir en justicia, libres del pecado, pero ahora esclavos de la justicia, Señor. Gracias, Padre, porque has rescatado nuestras almas de la perdición, de la condenación eterna. Nos llamaste por nuestro nombre y nos diste vida. Nos rescataste cuando estábamos perdidos en nuestros delitos. Nos regalaste la fe, Señor, y por tu misericordia y por tu gracia, aún sin merecer nada, porque nosotros somos pecadores, siempre pecamos, en tu misericordia y en tu gracia nos has rescatado. Nos dice salvación, Señor. Gracias te doy, Dios, por este amor tan inmenso que nos has amado. Gracias te doy, Señor, por esta gran verdad que nos has mostrado, que nos has revelado, la verdad de tu Cristo, la verdad de tu ungido, la verdad de Jesús, de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos la revelaste a nosotros, a los pequeños. Nos la revelaste, Señor, y hemos creído ahora en el unigénito Hijo tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quería compartirles un pequeño texto que leí en un libro que lo citó otro libro, pero aún no saben quién es el autor, pero a mí me gustó mucho este fragmento. Dice: la caída y el pecado del hombre fue el firmamento oscuro que permitió ver los atributos de Dios. El amor incondicional solo puede ser manifestado a hombres que no cumplen las condiciones. La misericordia solo puede ser manifestada a hombres que merecen condenación, y la gracia solo puede ser concedida a hombres que no han hecho nada para ser dignos de ella. Amén. Todo esto ha hecho el Señor por nosotros. Amén. Dios les bendiga.